Hola profesor, buenas noches. El día de hoy mi grupo y yo vamos a analizar cómo se procesa la señal de un potenciómetro y responder algunas preguntas claves sobre el funcionamiento del ADC del Arduino. Bueno, en la actividad uno nos dice leer la señal de un potenciómetro. En la lectura del potenciómetro, este es un sensor de entrada analógica que actúa como un divisor de voltaje. Al girarlo, varía la resistencia interna y por tanto entrega diferentes niveles de voltaje al pin analógico del Arduino, generalmente a cero. Bueno, como punto A, representar la señal en voltaje en el monitor serial. Acá podemos observar la conexión del potenciómetro del lado izquierdo. Bueno, para utilizar el potenciómetro, primero usaremos el comando analog read a0, entre paréntesis, punto y coma, que captura un valor entre 0 y 1023, dependiendo de la posición del potenciómetro. Para convertir ese valor a voltaje real, usamos la fórmula voltaje es igual a entrada guión bajo analógica por 5.0 entre 1023. Cerramos paréntesis y punto y coma. Esto se debe a que el rango de entrada analógica del Arduino va de 0 a 5 voltios. Luego mostramos ese voltaje en el monitor serial usando serial.print entre paréntesis y voltaje, punto y coma, y serial.printly entre paréntesis voltaje. Así podemos ver en el tiempo real cómo cambia el voltaje al mover el potenciómetro. Punto B. Representar la señal en grados de temperatura. Acá se hace una conversión proporcional. Supongamos que queremos simular una temperatura entre 0 y 100 grados Celsius. La fórmula sería temperatura es igual a valor por 100 entre 1023, punto y coma. Así como se puede observar acá, pero en este caso vendría a ser temperatura igual a 80 por, entre paréntesis, 80 por voltaje es igual, cerramos paréntesis, entre 1023, punto y coma. Vendría a ser casi lo mismo. Y luego se imprime una pantalla serial print. Este método se utiliza mucho para simular los sensores de temperatura como el LM35. Bueno, el punto C para representar la señal de RPMs, en revoluciones por minuto. Si queremos simular la señal de un tacómetro de un sensor de motor, por ejemplo, de 0 a 6000 revoluciones por minuto, usamos RPM es igual a valor por 6000 entre 1023 y se imprime el monitor serial igual que en los casos anteriores. Esto nos permite visualizar cómo cambia la velocidad según la posición del potenciómetro útil para practicar con motores o ventiladores. Ahora procederemos a las preguntas. ¿Cuántos bits es el cuantificador del CAD de Arduino? El ADC del Arduino es de 10 bits, lo que significa que convierte una señal analógica en un número digital entre 0 y 1023. ¿Cuántos niveles de cuantificación tiene el ADC? El ADC tiene 1023 niveles, o mejor dicho, valores del 0 al 1023. Esto permite una buena resolución en la conversión de señales. ¿Cuánto es la resolución de cada variante representada? De cada variable, disculpa. Cada nivel representa aproximadamente 4.88 milivoltios. Esto se calcula dividiendo los 5 voltios de entrada entre los 1023 niveles, y esto nos daría 0.00488 voltios. ¿Cuánto es el tiempo de muestreo? El tiempo de muestreo del conversor analógico digital del Arduino Uno es de 104 microsegundos por muestra, lo que permite una tasa de muestreo de hasta 9600 muestras por segundo. Esta velocidad es adecuada para trabajar con sensores que entregan señales de baja frecuencia, como sensores de temperatura, potenciómetros o sensores de luz. Eso sería todo. Bueno, ahora vamos a comenzar con la actividad número 3, que es generar una señal analógica. En esta actividad el primer problema es identificar las salidas PWM del Arduino y sus frecuencias. En este caso, en la tabla que se muestra, vemos que los pines digitales 3, 5, 6, 9, 10 y 11 son los que permiten generar señales PWM, que son fundamentales para controlar cosas como el brillo de un LED o la velocidad de un motor. La frecuencia estándar de estas señales es de 490 Hz, pero los pines 5 y 6 trabajan a una frecuencia un poco mayor, de 980 Hz. En el gráfico del lado derecho se marcan esos pines como un símbolo de tilde o un slash, lo cual indica que son salidas PWM. Reconocer esos pines y sus frecuencias es clave cuando necesitamos una modulación más precisa en nuestros proyectos como Arduino. Bueno, ahora en el problema número 2 vamos a mover la intensidad de un diodo LED. En este caso, primero vamos a ver la conexión, que colocamos el LED en el protoboard, conectamos el terminal negativo a tierra y el positivo lo conectamos a través de una resistencia al pin digital 9 del Arduino.
Esta resistencia es importante porque limita la corriente que pasa por el LED y evita que se queme. Ahora pasamos al código. Lo que hacemos es configurar el pin 9 como salida y en el bloque principal usamos la función AnalogWrite para enviar una señal PWM que hace que el LED aumente y luego disminuye su brillo de manera progresiva. Esto se logra a través de dos bucles, uno que incrementa la intensidad de 0 a 255 y otro que lo reduce de 255 a 0, con pequeños retardos, en este caso los delays, entre cada paso para que el cambio sea suave. Bueno, ahora en el programa número 3 vamos a controlar la intensidad de un LED usando un joystick conectado al Arduino. Primero vamos con la conexión. En este caso el LED está conectado al pin digital 9 del Arduino a través de una resistencia, igual que en los ejercicios anteriores. Ahora el joystick tiene una salida analógica que se conecta al pin A0 del Arduino y con esto podemos leer el movimiento de una de sus direcciones. Cuando movemos el joystick se genera un valor entre 0 y 1023 y con la función map lo convertimos en un rango de 0 a 255, que es lo que acepta la función AnalogWrite para modular el brillo del LED. En el código leemos ese valor con el AnalogWrite A0, lo transformamos con map y luego usamos AnalogWrite 9 brillo para ajustar la intensidad del LED en tiempo real según el movimiento del joystick. Y bueno, y como esto podemos controlar el brillo del LED. Bueno, continuando con la actividad 4, que respecto al reto, vamos a simular el comportamiento de un sensor de temperatura de un motor diésel usando un potenciómetro y generando eventos y posibles fallas de FMIS. En el bloque setup se inicializa la comunicación serial con Serial Begin de 1600 para visualizar los datos y se configura el pin 3 como salida usando el PIMO output. Ya que se conecta un LED que indica estados críticos. Bueno, luego continuando con dentro de la función loop, primero se realiza la lectura del potenciómetro con el algoritmo que entrega un valor entre 0 y 1023. Luego este valor se convierte en voltaje real mediante la fórmula voltaje igual a lectura por 5 entre 1023, ya que el Arduino trabaja como una referencia de 5 voltios. Según el voltaje obtenido se evalúa su rango para generar eventos o fallas. Si el voltaje es menor 0.5 se reporta un FMI 4 por voltaje bajo. Entre 0.5 y 2.8 voltios se detecta una baja temperatura de operación, que es evento 2. Entre 2.8 y 4.2 voltios se considera temperatura normal de 4.2 voltios a 4.8 voltios. En este caso se lanza el evento 1 por alta temperatura de operación y si el voltaje supera los 4.8 voltios se emite un FMI 3 por voltaje excesivo. Cada uno de estos mensajes se muestra en el monitor serial mediante el serial print LN y el ciclo se repite cada segundo a través del delay. En este caso es un delay de 1000.